Buenas noches, hoy vengo a presentar mi análisis sobre la obra La Metamorfosis, escrita por Franz Kafka. Bueno, comencemos. Primero, ¿quién es Franz Kafka? Es un hombre nacido en Praga, en una familia bastante acomodada. Comienza a estudiar en Praga y destaca como un gran alumno. Después estudia en el Instituto Alemán, también en Praga, y se graduó de Derecho en 1906 y en 1908 comienza a trabajar en un bufete de abogados. Durante que Praga trabaja en el bufete de abogados, comienza a escribir narraciones cortas. En 1912 escribe La Metamorfosis y después de escribir La Metamorfosis pide su baja del bufete de abogados. Y después de esto, eh, mm, en 1917 escribe La Colonia Penitenciaria y es diagnosticado con tuberculosis. En 1920 se muda a Berlín en busca de un tratamiento y por desgracia muere el 3 de junio de 1924, no sin antes decirle a un gran amigo de él que quemara todas sus obras, cosa que él no apele, órdenes a las cuales él no apele y decide publicarlas. Cosa bastante importante ya que si este hombre no hubiese hecho ese acto, Franz Kafka no estuviera en estos días marcado en la historia de las de la narrativa. Bueno, contexto externo, mientras Kafka escribía La Metamorfosis, el Imperio Austrohúngaro tuvo una pequeña guerra con Serbia por motivos de que el Imperio Austrohúngaro temía que Serbia se expandiera y es por eso que decide delimitar su crecimiento con una guerra. Bueno, estructura interna. Tenemos el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento? Gregorio Samsa se comienza a convertir en un insecto y es empezado a hacer repeler por su familia y y por la sociedad. También contamos con el nudo y que es que la transformación de Gregorio de tener una vida monótona, está perdiendo la sensibilidad y también se ha dado cuenta que está cambiando su vida entera. El clímax es cuando Gregorio reconoce que ha dejado de ser humano y que ya no es alguien indispensable para su familia. Y el desenlace en la historia deja un desenlace un poco confuso y lo podemos dejar a que son metáforas capaces de adaptarse a lo que uno viva o a lo que una persona puede vivir hoy en día. Y en la historia es que Gregorio Samsa fallece por inanición. ¿A qué se refiere esto? A falta de consumo de alimento y muere marcando el final de esta historia. Después de esto tenemos la estructura externa, que son los argumentos, y el principal argumento que yo detecto es la pendencia de que se vive de los padres a sus hijos y cómo ellos lo rechazan al momento de que deja de ser útil. Aquí me refiero con esto a que en el momento en el que Samsa deja de ser útil para su familia, lo empiezan a despreciar, cosa que ellos no hacían, no, que cuando Samsa era un humano no aportaban nada y aún así Samsa los quería mucho. Bueno, pasamos al análisis de los personajes. Comencemos con Gregor Samsa. Tal cual en la prosopografía, ¿con qué me refiero esto? A sus características físicas. Gregorio Samsa, al inicio de la historia, antes de ser transformado, era, se describe como un hombre formal, un hombre de aspecto desgastado por la sobrecarga laboral y un hombre adulto, no mayor, más bien un hombre adulto. Y después de esto, de la transformación, se describe como un bicho con un gran caparazón y 8 patas, bueno, patitas. En su topeya podemos ver que es un hombre responsable, trabajador, respetuoso y cuando la transformación pasa a ser parte de su vida, lo vemos que se empieza a frustrar y empieza a ser más tímido. ¿Cuál es su rol en esta historia? Es un personaje principal. Después del tel tenemos a Grete Samsa, hermana de Gregorio. Este, Ella luce como una mujer bastante atractiva, una adolescente, ya que no se da
no se da un gran detalle sobre sus características, pero sí tenemos mucha más información sobre cómo es su personalidad. Al principio parece ser una mujer empática, responsable y respetuosa, cosa que dentro de la historia va cambiando, ya que como podemos observar en la historia, comienza a ser un poco empática, incluso manipulable y egoísta en ciertos aspectos, y es un personaje principal. Después tenemos al señor Samsa, el padre de Gregorio Samsa, que la historia lo describe como un hombre mayor, desgastado y descuidado gracias a su estilo de vida poco activo. Después de la transformación de Gregorio, él pasa a ser una persona más activa, vuelve al trabajo y vemos que su físico también cambia. Aunque su mentalidad se mantiene casi igual, sigue siendo un hombre con una mentalidad cerrada, agresivo e también llega a ser un poco imponente, más bien con la actitud de un dictador. Después tenemos a la señora Samsa, que al principio de la historia se nos señala que es una mujer de aspecto desgastado, enfermizo y que además sufre de asma. Pero después, por la necesidad de sacar a su familia adelante, se menciona que es una mujer que se ve con mejores cualidades, si es que así lo podemos decir, ya que su aspecto físico mejora. Es una mujer amable, pudiente, tranquila y con un carácter un tanto dócil, aunque al final empieza a rechazar también a su hijo. Después tenemos al gerente, que aunque no se me... Ah, discúlpame. El señor Samsa y la señora Samsa tienen un rol secundario. Después tenemos al gerente, ahora sí, que no se describe mucho en la historia, pero por lo que podemos intuir es que era un hombre mayor o tal vez un adulto bien vestido. Y lo que sabemos sobre su forma de ser es que era responsable, independiente y tal vez un poco mm, inhumano. Tiene un rol incidental. Después tenemos a los huéspedes, que no se describen mucho su forma de ser, bueno, su forma, el cómo son físicamente en la historia. Pero en cómo son mentalmente, podemos decir que son poco empáticos, interesados y hasta cierto punto son un poco, ¿cómo llamarlo? Serios. El, el gerente y los huéspedes tienen un rol incidental. Ya por último tenemos a la sirvienta. Se menciona como una mujer mayor. Es fría, inhumana y con un poco de miedo, y con poco miedo respecto a Gregorio. ¿Qué me refiero con poco miedo respecto a Gregorio? Que realmente no le temía tanto. También su rol es incidental. En espacio, ambiente y atmósfera tenemos que el espacio cerrado es la casa y la habitación de Gregorio. El onírico es el conservatorio que se menciona. La ventana a la cual siempre se asomaba Gregorio, ya cuando estaba transformado. El cuadro de la mujer y el tren. Y abierto tenemos el parque. En espacio abierto tenemos el parque. Bueno, la atmósfera podremos escribirla como tensa y estresante y el ambiente podemos decir que es hostil y también un poco confuso. El estilo de la novela es novela corta con estilo irónico surrealista. Aquí tenemos el glosario de algunas palabras que son mencionadas, que es albacea, alineación, asistenta, bicho, capitalismo, cuchichear, dependiente, inmiscuirse, mandíbulas, metamorfosis, orden social, ordenanza, principal, socialismo, utilitarismo y vestigio. Los símbolos que más destacan en esta historia son la manzana, el sillón y la foto. ¿Por qué la manzana? La manzana es como esa marca que deja en Gregorio tras la agresión de su padre al dar un pequeño susto a la familia, pero sin ser malintencionado. El sillón, ¿por qué? El sillón representa la zona de confort de Gregorio, porque cada vez que se sentía incómodo o cada vez que su familia iba a entrar a su habitación, se metía debajo del sillón o cuando no había nadie en casa o nadie iba a entrar a su habitación, permanecía horas encima del sillón de cuero. Y otra cosa que tenemos es la foto de una mujer hermosa, que es un recuerdo
de los sentimientos humanos en su nueva forma. Aquí tenemos una representación. Las ironías. Este. Bueno, en ironías, la principal ironía es la reacción de Gregorio al despertarse. La principal ironía con esto es que Gregorio no se sintió asustado, más bien se trató de tranquilizar y analizar sus opciones, ya que para él lo más importante en ese momento era ir a trabajar para poder ayudar a su familia. Después tenemos el rechazo de la familia hacia Gregorio. Bueno, hacia Gregorio. Que es que la familia comenzó a rechazar a Gregorio cuando dejó de ser útil, cuando él era quien los mantenía tiempo atrás. Y aunque ellos tampoco eran muy útiles en su día a día, Gregorio nunca les faltó respeto, o más bien siempre les guardó cariño. Después tenemos a la familia Samsa, contemplando el cadáver de Gregorio. Aquí podemos ver que la familia no sufre tanto el pesar para lo que era Gregorio, que seguía siendo su hijo y que a pesar de esto, al momento de fallecer, Gregorio siguió teniendo ese sentimiento de amor por su familia, cosa que su familia ya no tenía por él, ya que al contrario de lo que esperaría del luto de una familia cuando un ser querido muere, es que ellos sienten esa liberación al encontrar el cadáver de Gregorio y el sentimiento de culpa de Gregorio hacia su familia, que es que dejó de ser útil, dejó de ser indispensable para su familia y esto lo hace sentir culpable. Bueno, tenemos figuras y recursos y figuras literarias. Gregorio abandona la puerta y encendido de pena y vergüenza se arrojó sobre el fresco sofá de cuero. Me llenaste tanto la cabeza de pájaros que no puedo aceptar órdenes de nadie más. Después tenemos los temas, que es la pérdida de identidad, la familia y la culpa. ¿Qué es lo que se relaciona? Bueno, ¿cuál es la frase que más se relaciona dentro de la historia con la pérdida de identidad? Es, ven aquí, pedazo de bicho, vaya con el pedazo de bicho este, que se refiere a que ya la familia, menos más bien el padre de Gregor, lo deja de ver como un ser humano y ya lo denomina como un insecto, como un bicho. Bueno, familia es que Gregorio pensaba en su familia con cariño y devoción. O sea que esto demuestra el gran afecto que tenía Gregor por su familia, no importando en qué situación esté. Y la culpa es cuando se menciona que no solo se merecía un descanso, esto es reflejando un sentimiento de culpa dentro de la familia. Bueno, el plan valorativo, los valores que podemos encontrar son la empatía y el amor, que se pueden ver reflejado de mayor manera en Gregorio. Los antivalores pueden ser el egoísmo, el rechazo, la antipatía y la intolerancia, viéndose claramente reflejado en la familia y yo diría que se da a reducir aún más en las actitudes del padre. Mi mensaje y mi opinión personal es que es una obra que refleja el cómo una persona puede transmitir todo el amor a sus seres queridos, pero no recibir lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que aunque tú des todo por un ser querido, si él no da nada, eso no puede funcionar. Aquí están mis referencias y eso sería todo. Muchísimas gracias y tengan una muy buena tarde.